Tardes a todos, bienvenidos a esta webinar en la que se presentarán los resultados del Observatorio de la Morosidad del Transporte por Carretera en Cataluña del año 2024. Este observatorio forma parte de un proyecto de Astat Condal que se lleva realizando desde el año 2022, con lo cual es el tercer año, lo vamos consolidando poco a poco, y el objetivo era analizar e intentar contribuir al control de los efectos perniciosos de la morosidad en el sector del transporte de mercancías por carretera en Cataluña. Nuestro proyecto se compone de tres partes. Por un lado, tenemos una oficina de la morosidad, que aprovecho para deciros a todos, si no la conocéis, a la que podéis dirigiros en caso de que tengáis dudas, de que queráis conocer algo de la normativa sobre la materia de la morosidad y en caso de que necesitéis asesoramiento. Por otro lado, tenemos los observatorios. El Observatorio Català de la Morosidad lo publicamos desde el 2022 y intentamos evaluar la situación del sector y cómo va evolucionando. Y en último lugar, tenemos un apartado dedicado a determinados estudios que pueden resultar de interés con la aplicación de la ley de morosidad, como lo que os presentaremos hoy de cooperativas de transportistas o del confirming. Me gustaría destacar que este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo, por un lado, de la Dirección General de Transport y Movilidad de la Generalitat de Cataluña y, por otro, sin la colaboración de la Fundación Quijote para el Transporte y de la consultora Sinergias Profesionales de Transporte. Y antes de dar paso a nuestros ponentes, a mí me gustaría brevemente situaros un poco. En primer lugar, comentaros que todos conocéis el transporte, evidentemente, porque os dedicáis a ello. En Cataluña tenemos aproximadamente un 19,52, un 20% del total de empresas que hay a nivel de España. En España hay 99.256 aproximadamente. En Cataluña tenemos 19.377 empresas, como decía, un 19,52, y tenemos el mayor número de empresas como comunidad autónoma de todo el Estado español. Por otro lado, una pincelada sobre la normativa de morosidad, que es lo que vamos a tratar. No os voy a agobiar con las leyes, pero sí que deciros que básicamente a nivel español tenemos dos leyes. La ley 3/2024 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, y después esta ley la tenemos también donde en la ley de contrato de transporte terrestre, que a todos os sonará un poco, pero ¿qué pasaba? Que no era efectiva o no se hacía efectiva para el sector de transporte. ¿Y cómo se hizo efectiva? Pues se hizo efectiva cuando en el 2021 se tipificó el incumplimiento del plazo de pago establecido en la ley de morosidad, que como todos sabéis actualmente está en 60 días, y se incluyó como infracción en la ley de ordenación del transporte terrestre. Desde entonces tenemos el artículo 140.40, que la tipifica como muy grave. También tenemos el 141.26, que la tipifica como grave. Lo que quiere decir que si cobráis a más de 60 días o si pagáis a más de 60 días para los que hacéis logística o para los que subcontratáis, tendremos un problema con la inspección de transportes. También me gustaría comentaros, supongo que es de conocimiento general, que el Ministerio sí que está inspeccionando a las empresas por el tema de morosidad y que cada vez controla más. En el 2023, que fue el primer año, hubo aproximadamente unas 547 sanciones, y en el 2024 ha habido unas 888 sanciones por no cumplir con los plazos de pago a 60 días. Y hay grandes empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, se publican las listas, no nombraremos aquí a ninguna, pero para que todos lo tengamos en cuenta. Y dicho esto, y sin más, pues doy la palabra al primer ponente, el señor Juan José Gil, de la Fundación Quijote para el Transporte, que nos va a presentar los resultados del Observatorio de la Morosidad en este 2024 en Cataluña. Juanjo, cuando quieras. Pues gracias, Trini, y buenas tardes a todos. Efectivamente, ya es el tercer año que presentamos este estudio de Observatorio de Morosidad, y lo que siempre me llevo como conclusión año tras año es que ha tenido mucha utilidad el régimen sancionador que se aprobó afortunadamente desafortunadamente, digo, para el resto de sectores económicos y afortunadamente para nuestro sector, porque este observatorio lo que constata es que fue un acierto introducir
este tipo de infractor porque ha tenido unos efectos muy positivos de reducción de la morosidad, como ahora veremos, tanto en el observatorio que hacemos a nivel estatal desde la fundación nuestra, la Fundación Quijote para el Transporte, como en el estudio que hacemos a nivel de Cataluña, que incluso son datos mejores que a nivel estatal, como ahora veremos, que han dado la razón a aquellos que pedíamos que, como bien decía Trini, se complementara ya con un régimen sancionador, porque mientras no había régimen sancionador, es cierto que ahí estaba establecido ese plazo de 60 días, pero desafortunadamente en Sí, muchos casos no se cumplía. Hay por ahí un micro encendido y de vez en cuando se solapa la conversación. Digo que en nuestro sector pues ha tenido un efecto muy positivo y bueno, la aspiración es que el resto de sectores económicos también lo tengan, porque es cierto que se produce un cierto desajuste porque claro, el transporte en muchos casos es el eslabón último de una cadena de subcontrataciones o de otro tipo de actividades, ya sean logísticas o de otra índole, que hacen que muchas veces el que nos paga esté cobrando unos plazos muy elevados y sin embargo se ve obligado por esta ley a pagar a 60 días. Mientras que el que origina estos excesos de plazo, pues no contrata directamente con el transporte y por tanto no le afecta este régimen sancionador. Pero bueno, esto es algo en lo que se está trabajando, luego daré una pincelada también al final de mi exposición, pero si os parece vamos con las conclusiones de este estudio. Tengo por ahí a un técnico que es el que me va a ayudar a pasar las presentaciones. Como todos los años, primero analizamos esta encuesta que se hace a más de 300 empresas de transporte entre autónomos y sociedades catalanas, pues saber cuál es el perfil de los que nos contesta. Bueno, pues año tras año, la mayoría, en torno a un 60%, este año es un 67%, pues son empresas de transporte pesado frente a un 25% de transporte ligero los que han contestado a nuestra encuesta. En cuanto al número de vehículos, pues aquí también, igual que todos los años, la mayoría de los asociados de Astac son empresas muy pequeñas. Estamos hablando que en el intervalo de 1 a 5 vehículos son casi ¿cómo se llama esto? El 90%, que por otra parte es el reflejo de lo que es el sector del transporte por carretera. Como bien sabéis, es un sector que se compone de casi 100.000 empresas a nivel estatal, casi 20.000 a nivel catalán, pero de una dimensión empresarial pequeña. Tiene ventajas y tiene inconvenientes, pero bueno, esa es la realidad del sector, ¿no? Otro dato interesante que todos los años viene a arrojar un resultado similar es que les preguntamos a los encuestados que cuál es el domicilio de su cliente, es decir, si sus cargadores son empresas radicadas en Cataluña o fuera de ella, y prácticamente 3 de cada 4 afirman que trabajan con empresas catalanas. Un 72% son empresas catalanas frente a un 21% del resto de España, ¿no? Luego aquí, el tipo de cliente con el que contratan, siempre hay también, estos 3 años que llevamos haciendo el observatorio, los datos son muy equilibrados. Aproximadamente a partes iguales, los clientes de los transportistas son grandes, pequeñas y medianas empresas. Aproximadamente un tercio en cada uno de los segmentos, ¿no? Y luego también hay un porcentaje residual, pero bueno, también a tener en cuenta de un 3% de empresas clientes de los transportistas que son empresas públicas, administraciones, ya sean locales, regionales o estatales, para las que trabajan. En cuanto a las especialidades de transporte, pues nos encontramos también datos muy similares a los de años anteriores. En carga general es aproximadamente el 50% de los transportistas se dedican a carga general, seguido de transporte frigorífico, que es un 21%. Son datos muy parecidos también a los de a nivel estatal. Aquí, en cambio, en cuanto a lo que se refiere a portacontenedores, sí hay un porcentaje mayor que a nivel estatal, pero bueno, tiene una razón de ser y es que Cataluña, sobre todo Barcelona, pues, lógicamente tiene un puerto de primera magnitud y eso hace que haya mayor presencia de empresas de portacontenedores que en el conjunto de España y por eso el porcentaje es mayor. En cuarto lugar estarían las cisternas, luego el sector de la construcción y ya otros sectores. En cuanto a la evolución de la actividad, pues un año más. Estos son datos referidos a ejercicio cerrado, es decir, al año 24, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos presentando hoy. Pues afortunadamente, y en los 3 años que hemos venido realizando el estudio, siempre nos ha dado un resultado
final positivo. Sin variación es la mitad de los que contestan, pero de la otra mitad, un 34% afirma tener mayor actividad frente a un solo 11% que los que me han contestado diciendo que han reducido su actividad. Esto, lógicamente, no es más que un reflejo de la evolución económica del país, tanto a nivel autonómico en Cataluña como del resto de España, que afortunadamente en los últimos años, tras haber pasado la pandemia, positivo, y lógicamente esto se refleja en el sector de transporte por carretera porque es un verdadero termómetro de la actividad. Si pasamos a los medios de pago que utilizan los clientes para pagar a los transportistas, pues sigue siendo predominante la transferencia con un 51%. A nivel estatal, el dato que nos da es incluso un poco mayor, hablamos del 60%. En el caso del confirming, estamos hablando de un 41%, un poco superior al a nivel estatal, que está aproximadamente en el 30%. Es una figura que plantea algunos problemas. De hecho, el siguiente ponente, Alberto Vila, nos contará los efectos que supone el confirming, lógicamente porque, a diferencia de la transferencia, pues es un medio de pago que puede dar lugar a posibles efectos perniciosos, como luego nos explicará Alberto, ¿no? Y luego el pagaré y el cheque, que año tras año siguen demostrando su carácter residual, que viene el cheque son figuras que están casi, vamos a decir, en desuso. Desuso ahora, pero es cierto que hace 20 años el pagaré tiene una presencia importante en el sector. Nosotros íbamos a principio desde el 2002, si mal no recuerdo, y el pagaré tiene una presencia importante, pero bueno, ahora es una figura ya casi en extinción, y en próximos años incluso nos resultará algo anecdótico el pago mediante pagaré. En cuanto a los plazos de pago, si se ha notado por parte de los transportistas encuestados algún cambio, pues prácticamente 8 de cada 10 afirman que no. Son plazos ya el año pasado bastante positivos, este año incluso un poco mejores, ahora veremos, ¿de acuerdo? E incluso de los que han contestado que sí tienen variación, el 11% dice que incluso a plazos más largos, frente al 9% que afirman que se les amplía un poco los plazos de pago, ¿no? La siguiente pregunta, que es quizá la más llamativa, sobre todo por el resultado tan positivo, es a qué plazo ha cobrado de su cliente los transportistas. Como antes decía Trini, la ley de morosidad establece un plazo máximo de pago de 60 días, y en el caso de los transportistas catalanes en esta encuesta, pues la verdad es que nos dan unos datos significativamente incluso mejores que los que hay a nivel estatal. Un 42% afirman cobrar, perdón, a 30 días, y otro 41% a 60. Es decir, si sumamos ambos, estamos hablando de casi un 83% de transportistas que afirman que sus clientes cumplen con la legislación de morosidad. A nivel estatal, ese porcentaje baja hasta el 60%. Por tanto, podemos decir que, en este sentido, los transportistas catalanes tienen una situación envidiable. Es cierto que a nivel estatal los plazos entre 60 y 90 días, es decir, aquellos fuera ya del máximo legal, suponen prácticamente el 80% del incumplimiento, es decir, son incumplimientos leves, pero están fuera de la legalidad, aunque sí que es cierto que en los últimos años se ha notado una reducción muy importante, y, como os decía antes, como consecuencia de este régimen sancionador, ¿no? En cuanto a si se han tenido impagos en el año 2024, pues son datos similares a los del año pasado. Luego veremos la comparativa al final de la presentación mía. Un 86% afirma que no, que afortunadamente no han tenido ningún problema de pagos, frente a un 13% que sí afirma haberlo tenido. Luego, otra pregunta que hacemos todos los años, y nos sorprende que la respuesta siga siendo la misma, porque más o menos permanece igual, y es si conoce la legislación vigente en materia de lucha contra la morosidad, los derechos que le otorgan en cuanto a la posibilidad de exigir intereses de demora, etcétera, etcétera. Y pues más o menos está repartido al 50%. El 50% afirma que sí, pero otro 50% afirma que no. Ahí las asociaciones hacemos una labor muy importante, consideramos, de
didáctica, pero los transportistas pues siguen sin conocer las armas. También es verdad que partimos de unos datos muy beneficiosos en los que no hay apenas incumplimientos, como lo he visto antes, y a lo mejor eso también hace que los transportistas no tengan necesidad de conocerla porque no tienen problemas importantes de morosidad. También les preguntamos en relación a esto si conocen que se ha aprobado un régimen sancionador de lucha contra la morosidad en nuestro sector. Aquí sí el dato es mayor, afortunadamente, un 66%, es decir, casi un 70% afirman que sí que lo conocen, frente a, como os decía, pues esta ley de de establecimiento de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad que se aprobó a finales del 2021 lleva en vigor estos 3 años, 22, 23 y 24, que son los 3 años que llevamos haciendo la encuesta y con resultados cada vez más positivos. Está incluido, además, esto fue una petición de las asociaciones de transportistas dentro de los planes anuales de inspección de transporte como criterio preferencial, es decir, actuación prioritaria, y esto lógicamente pues ha tenido un efecto real en que los plazos, os puedo decir, a nivel estatal se han reducido desde el año 2022 ahora casi en 22 días de media, es decir, una tercera parte menos de plazos de pago, del cual otros sectores económicos desafortunadamente no pueden disfrutar, ¿no? Luego preguntábamos también si habían presentado alguna denuncia o reclamación contra sus clientes por haber incumplido, en aquellos casos en los que lo han incumplido. Claro, la mayoría afirman que no porque no han tenido afortunadamente incumplimientos del plazo de pago, pero de aquel porcentaje, aproximadamente un 20%, si recordáis, que no han cobrado un poquito menos del 20% a 60 días, pues un 6% afirma el que sí que han hecho algún tipo de actuación o reclamación contra ellos. Recordaros que hay varias vías, esto está en la siguiente pregunta, exacto, en la 14, que se han utilizado el buzón de denuncias anónima que ofrece los servicios de inspección de transporte. Pues fijaros que el porcentaje más o menos viene a coincidir con lo que hemos visto antes. El 6% han presentado una reclamación y a su vez un 6% han utilizado el buzón de denuncias anónima. El buzón que, para que os hagáis una idea, aproximadamente anualmente se presentan unas 5.000 denuncias de todo tipo, ¿vale? Es un buzón de denuncias que está alojado en la web del Ministerio de Transporte, aunque luego se hace en función de la empresa a la que hay que inspeccionar, se hace un reparto entre las diferentes comunidades autónomas para que lleven a cabo la actuación. Y de esas 5.000 denuncias que aproximadamente se presentan al año, aproximadamente más de un 50% o un 53% precisamente se refieren a incumplimientos de plazo de pago. O sea que la finalidad principal de este buzón hasta ahora ha sido precisamente denunciar estos incumplimientos de plazos de pago. Y de hecho, aquí en esta pregunta, esto se llama, les preguntábamos si en las denuncias que habían presentado ¿cómo se llama? En el buzón de denuncias, si se referían principalmente a incumplimientos en los plazos de pago, que son el 83% de las que han presentado, de este 6% que ha presentado denuncias, y un 16%, esto coincide con los datos a nivel estatal, respecto a denuncias porque el servicio contratado no cubría los costes mínimos, ¿de acuerdo? Que es el segundo motivo por el que se presentan más denuncias en el buzón de denuncias anónimo. Y por último, les preguntamos qué opinaban sobre el proyecto en el que está trabajando la Unión Europea de establecer un reglamento por el cual se reducirían los plazos máximos de pago frente a los 60 actuales a solo 30 días de pago, y lógicamente pues la respuesta mayoritaria y abrumadora es que están a favor de esta medida. Lógicamente, y además hay una razón de peso, es que la mayoría de los pagos que a su vez tienen que hacer los transportistas se realizan a 30 días. Por tanto, es lógico que también los cobros se realizan en este mismo plazo para que no se produzcan desajustes de tesorería. Pensemos en los salarios de los conductores, que hay que pagarlos a final de mes, en el gasóleo, en el diésel o la fuente de suministro energético que sea, que se paga a final de mes, el alquiler del local, de la nave, de las instalaciones, del renting, del leasing, el renting del vehículo, que se pagan a final de mes. Por tanto, es lógico que la Unión Europea esté trabajando en este reglamento. Reglamento que desafortunadamente no, y lo digo
porque es así. Desafortunadamente no se está tramitando con la agilidad que deseáramos. Ya pasó el trámite inicial de la Comisión Europea, ya pasó el trámite del Parlamento Europeo, se aprobó en el año pasado, en junio del pasado año, justo antes de que se renovara el Parlamento Europeo, se aprobó el reglamento y ahora solamente falta la aprobación por el Consejo Europeo, es decir, por el Consejo que conforman los Estados miembros. Y aquí, desafortunadamente, pues no todos los países están a favor de aprobar esta medida. Habrá que ver qué intereses son los que... Lo cierto es que está atascado y ahora la presidencia danesa, que ostenta ahora en este segundo semestre la Unión Europea, no lo ha metido como cuestión prioritaria, por tanto nos tememos que ya pasará al siguiente semestre para que este proyecto se tramite y en su caso tenga una aprobación final. Pero estábamos más optimistas el año pasado sobre su pronta aprobación y desafortunadamente en este año 2025 ha sufrido un parón, tanto en la presidencia polaca del pasado semestre como la actual danesa, así que nos tememos que habrá que esperar el 26 para ello. Y ya por último, los datos de comparativa de los resultados obtenidos el año pasado respecto a este. En cuanto al medio de pago preferente, sigue siendo tanto el año pasado como este la transferencia. Como decía antes, hay una pequeña reducción, pero apenas inapreciable. En cuanto a los plazos de pago, como os he dicho, seguimos mejorando año tras año, ¿vale? Tanto en los plazos de pago 30 días hemos crecido un poco, como en los plazos de pago entre 30 y 60 días. Por tanto, estamos en unos niveles, ya digo, a nivel catalán, muy positivos y mucho mejores que incluso que en el resto de España, ¿de acuerdo? En cuanto al nivel de impagados, es cierto que también ha crecido un poco, cosa que este resultado nos ha preocupado porque en principio la actividad económica se mantiene constante, incluso positiva, y nos sorprende que haya habido un pequeño crecimiento. No es muy destacable, pero sí ha habido un pequeño crecimiento del nivel de impagados. En cuanto a la utilización del buzón de denuncias, pues bueno, también tenemos que estar satisfechos de que esta labor didáctica de la que hablábamos antes por parte de las asociaciones, pues haya animado a que más transportistas utilicen estas herramientas de denuncia contra sus clientes. Y luego, pues bueno, como resumen, esos datos que veis ahí, los plazos de pago, en principio de transferencia vienen a ser similares, aunque pongamos ahí, lo pongamos en rojo, son casi similares, es porcentaje de disminución. Y todos los demás datos pues son positivos, tanto la reducción de plazo de pago a 30 días, a 60, el nivel de impagados y sobre todo el crecimiento exponencial de la utilización del buzón de denuncias como medio de reclamación contra el cliente. Así que por mi parte, Trini, nada más. Y luego en el turno que habrá de coloquios, si queréis preguntarme algo, pues estaré encantado de atenderos. Bien, muchas gracias, Juanjo, por tu exposición y creo que en principio hemos de estar contentos porque solo nos hemos de preocupar de un 17%, que no es que sea poco, pero sí que es verdad que si cumplimos en un 83% o cobramos en un 83% dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente, podemos estar contentos. Ahora daré paso a la siguiente ponencia que nos va a hablar sobre la afectación de la normativa de la morosidad en las cooperativas de transportistas, en las relaciones cooperativas socios y, por otro lado, sobre el tema del confirming. Estos dos temas son temas que, bueno, ha surgido cierta discusión y hay interpretaciones diferentes por parte del Ministerio, por parte de las asociaciones, por eso os los queríamos exponer para que lo tengáis presente respecto a los plazos de pago. Y acto seguido doy la palabra a Alberto Vila de Sigresias Profesionales de Transport, que nos explicará un poco en qué consiste la controversia. Alberto, cuando quieras. Activa el micro, Alberto, por favor. Digo que buenas tardes, creo que me oís, ¿no? Sí, perfectamente, ahora Sí, sí. perfectamente. Bien, muy bien. Bueno, pues voy a compartir la pantalla y, a ver si me va bien. A ver si va.
No sé si se ve o no se ve. Sí, sí se ve. Bueno, pero espera, que no es esta. Esperad que tengo que... Creo que ahora se ve mejor, ¿no? Sí, si la pones en pantalla completa, Sí. incluso se verá mejor. Abajo a la derecha. Ahí. Pincha ahí. Bien, creo que ahora se ve perfectamente. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Gracias a Stacondal por permitirnos participar en esta jornada sobre la morosidad. Y nosotros estamos realizando un trabajo de análisis con un posterior informe sobre que abarca básicamente dos cuestiones, ¿vale? Y que deriva de la existencia de sanciones que se le han impuesto a cooperativas de transportistas por parte del Ministerio por incumplimiento de la ley de morosidad en cuanto a los plazos de pago a sus socios. Y este informe que estamos realizando pues tiene por objetivo precisamente eso. Es decir, si las relaciones cooperativas-socio tienen la misma naturaleza que las relaciones comerciales entre dos empresas completamente independientes y, por tanto, es de aplicación la ley de morosidad. Y luego una segunda parte es sobre el confirming. Lo ha comentado antes Juan José Gil. Efectivamente, pues el confirming se ha consolidado en el sector de transporte. En pocos años hemos pasado a un sector donde mayoritariamente se pagaba a través del pagaré para pagarse a través de esta fórmula, de esta herramienta de pago financiado llamado confirming. Y un poco, pues el análisis que estamos realizando aquí es si el confirming es o no un medio de pago que cumple con la ley de morosidad, o en qué casos podría ser y en qué casos podría no ser, ¿vale? Bien, entonces, como os decía, en año 24, ya también alguno del 23, el Ministerio de Transportes impuso a varias cooperativas de transportistas de Cataluña varias sanciones por incumplimiento de la ley de morosidad en cuanto a los pagos que realizaba a sus socios, fundamentalmente por los servicios, a sus socios transportistas, fundamentalmente por los servicios de transporte, ¿vale? Esto, como sabéis, las sanciones que impone el Ministerio de Transportes en cuanto a incumplimiento de la ley de morosidad derivan de, bueno, pues una tipificación nueva o relativamente nueva por incumplimiento del plazo de pago a los 60 días, ¿vale? Y ahí no distingue, el Ministerio de Transportes no distingue en si son entre empresas independientes, si son dentro de una cooperativa, que son los servicios intracooperativos entre el socio y la cooperativa, es decir, los transportes que le presta el socio a su cooperativa y por los cuales emite una factura, en este caso mensual. Y tampoco distingue pues, si es un pagaré, si el pago es un confirming, si es transferencia. Es decir, el Ministerio en este caso está actuando de una forma, a nuestro modo de ver, pues poco desarrollada en cuanto a si los plazos de pago se cumplen o no se cumplen con las distintas fórmulas de posibilidades de herramientas de pago. Bien. Entonces, la ley hay que decir aquí que la ley 3/2002 de medidas de lucha contra la morosidad es una ley
pues no muy amplia, es una ley más bien simple, donde no se recoge ningún tipo de excepción y en cuanto al cumplimiento de a la exención o no en las relaciones intracooperativas, sociocooperativas, al cumplimiento de la ley, ¿de acuerdo? A la ley de morosidad, es decir, no hay ninguna mención, una excepción específica a esta cuestión, ni tampoco, por el contrario, quiere decir que el hecho de que no exista esta excepción, pues puedan estar estas relaciones dentro de la cooperativa al amparo de la ley. De hecho, la ley, os pongo aquí el objeto, y dice que tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el abuso en perjuicio del acreedor en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la administración. Y al mismo tiempo, en el apartado de definiciones de la ley, dice una de las definiciones es la de empresa, y dice de empresa cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente, económica o profesional. Vale. Está claro que en una cooperativa de transportistas donde, sin meternos en profundidad en lo que es la normativa cooperativa, los socios de la cooperativa son socios, pero al mismo tiempo son copartícipes de las decisiones y, por tanto, y aparte también son dueños de la cooperativa. Por tanto, decir que la actividad de un socio en una cooperativa, sin entrar ya en las cuestiones específicas de la normativa cooperativa, actúa independiente con la cooperativa, pues entendemos que es mucho decir, porque es copartícipe de las decisiones y al mismo tiempo corresponsable, en responsable de las decisiones que se adoptan, hasta el punto que al final la sanción que tiene que soportar que soporta la cooperativa, pues una sanción que se le repercute a los socios, que son los propietarios, ¿no? Es incluso tremendo, ¿no? Que sancionen, cobras tarde y aún por encima te sancionan. Y, por tanto, nosotros entendemos que hay base para discutir que la ley de morosidad sea de aplicación en las relaciones comerciales entre socio y cooperativa. Pero si lo que hacemos es irnos a la normativa cooperativa y analizar las relaciones en socio-cooperativa, nos preguntamos, ¿la relación socio-cooperativa es una relación comercial pura y dura o es una relación que podemos denominar societaria interna? ¿De acuerdo? La siguiente pregunta ¿es lo mismo la actividad cooperativizada que la actividad meramente comercial entre dos empresas? ¿Qué pasa específicamente en las cooperativas de transportistas en relación con cooperativas de otro sector, como el agroganadero o cooperativas del mar o de enseñanza, etcétera? ¿Hay alguna diferencia? Nosotros entendemos que con el análisis de los principios cooperativos, la organización interna de las cooperativas, de sus órganos de gobierno y de su toma de decisiones, es más que discutible, y en ello estamos trabajando de cara a este informe, es más que discutible que la relación sociocooperativa es una relación sujeta al cumplimiento de la Ley 3/2004 en cuanto a las relaciones comerciales entre empresas. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a que la Ley 3/2004 se aplica solo a relaciones comerciales para impedir que se impongan plazos dilatados que proporcionan al deudor liquidez adicional a expensas del acreedor. Socio y la cooperativa, el socio es parte de la cooperativa.
Y la relación socio-transportista con su cooperativa no es una relación comercial, como os decía ahora, y no está dentro del ámbito de aplicación de la ley y las normas de represión de la morosidad. Por lo tanto, con ello llegamos y pretendemos llegar con este informe a que no es necesario que la Ley 3/2004 establezca una excepción a su aplicación en las relaciones societarias o entre empresas, porque la propia ley solo se aplica a relaciones comerciales y no a relaciones societarias dentro de una cooperativa que, en nuestra opinión, no son relaciones comerciales. Por tanto, entendemos con ello, y eso es en lo que estamos trabajando, que la ley no sería de aplicación a las relaciones socio-cooperativas. La otra cuestión en la que estamos también trabajando es en el tema de los confirming, que, como os decía, es una figura que en pocos años ha adquirido una preponderancia importante en cuanto a al medio pago más utilizado en los servicios de transporte, dentro del sector de transporte, y a la... perdón. Sí. Y por tanto, claro, aquí lo que el análisis del que queremos que realizamos y a donde queremos llegar es si el confirming es un medio de pago válido a efectos de cumplimiento de la Ley 3/2004. Perdón, en la transparencia he puesto 2024, obviamente es 2004, ¿vale? Decir sobre el confirming que es un contrato atípico, no está regulado en el ordenamiento jurídico español. Prácticamente no existe jurisprudencia al respecto en cuanto al cumplimiento de la ley de morosidad, el confirming, prácticamente por no decir que no existe. El confirming realmente es una relación, se da una situación de triangularidad, ¿no?, entre el cliente que paga, el proveedor que cobra y el banco, de tal modo que el cliente subroga al banco, el banco paga al proveedor y luego el proveedor, pues, con este instrumento decide si anticipa o no anticipa el pago, ¿no? Es el confirming, por tanto, a diferencia de, obviamente, el pagaré, que no lo es, porque en caso de que el proveedor anticipe el cobro, pues si a vencimiento no hay fondos en el banco del cliente, pues obviamente el banco puede repercutir sobre el proveedor. En este caso, ¿pasa lo mismo con el confirming? Pues nosotros creemos que puede pasar o no puede pasar. ¿Por qué? Porque hay tal diversidad de confirmings en el mercado financiero, que habría que delimitar si todos los confirming como instrumento de pago, como contrato para el pago financiado, para un pago financiado de un servicio, pues cumple la ley. Nosotros, en el informe que estamos trabajando, entendemos que las claves son las siguientes. Primera, si el confirming se emite sin posibilidad de recurso al proveedor en caso de anticipo. ¿Vale? Segunda, ¿quién asume los costes financieros del confirming? ¿El cliente o el proveedor? Tercera, ¿debe necesariamente el cliente anticipar el cobro del confirming a efectos de que el proveedor pueda justificar que ha pagado en plazo? Vale, pues nosotros entendemos que si el confirming se emite sin posibilidad de recurso y si quien asume los costes financieros es el cliente, en este caso se cumple con la ley de morosidad, independientemente de que el proveedor, perdón, he puesto aquí el cliente, independientemente de que el proveedor decida o no decida anticipar su cobro en el plazo del confirming. Es decir, desde el momento en que
cliente hace entrega al proveedor del documento de confirming, si esa entrega del documento de confirming se hace dentro de los 60 días, nosotros entendemos que se cumple con la ley de morosidad siempre que anticipe o no anticipe el proveedor su cobro, siempre que dicho confirming se emita. Dicho contrato de confirming recoja que se emite sin posibilidad de recurso al proveedor y siempre que los costes financieros, repito, los asuma el cliente. ¿Vale? En este informe, repito, estamos trabajando para darle solidez a estas afirmaciones, tanto lo que os acabo de decir sobre el confirming como también a el cumplimiento al hecho de que las cooperativas, la relación sociocooperativa esté sujeta al cumplimiento de la ley de morosidad la 3/2004 o no, ¿de acuerdo? Y esto es un poco en lo que estamos trabajando y esperamos, pues bueno, haber terminado este estudio pues, a la vuelta del verano. ¿De acuerdo? Bien, gracias Alberto por tu exposición. Al final espero que a todos les haya quedado un poco claro a las cooperativas el tema del pago a los socios. Hablamos de cooperativas de transportistas, evidentemente, y también que nos haya quedado claro que en cuanto al confirming, en lo que podemos ir avanzando es que sea el cliente quien acabe asumiendo los costes financieros y no el transportista. Creo que eso sería una buena noticia para todos. Bien, pues si os parece, acto seguido abrimos el debate y, bueno, quien tenga alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda, quedamos a vuestra disposición. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Bueno, mientras, yo sí que quería primero, Juanjo, si no te importa, en el tema de, bueno, de los plazos de pago que estamos diciendo todo el rato a 60 días, y creo que lo recordamos un poco el año pasado, pero a mí me gustaría volver a recordarlo porque sí que tenemos muchos socios con dificultades a la hora de entender esto. El plazo de pago, todos decimos que es a 60 días, pero realmente no son 60 días tal cual. Lo digo por el tema de las facturaciones mensuales de transporte. ¿Nos lo podrías aclarar un poco? Sí, vamos a ver. Efectivamente, siempre tomamos incorrectamente, pero siempre tomamos como plazo 60 días desde la fecha de factura. Realmente las facturas suelen ser mensuales, sobre todo cuando se trabaja con un cliente habitual y es a partir de ahí cuando completamos el plazo. La ley no establece eso. La ley establece que el plazo se computaría en el caso de facturas recapitulativas, que es como se dice. A mí me costó aprender la palabra, pero ya me la aprendí. La ley prevé que esto es un error. Cuando se modifique esta ley habrá que corregirlo. Solo prevé la posibilidad de facturas recapitulativas de un máximo de 15 días. Sin embargo, la normativa de Hacienda permite que las facturas tengan carácter mensual, es decir, que agrupen todos los consumos de un mes. O sea, todos los servicios, perdón, o consumos de un mes. Entonces, en ese caso, la ley de morosidad lo que dice es que se computa a partir de la mitad del plazo. Es decir, que si fuera una factura quincenal, pues el día 7, para que nos entendamos, y si es una factura mensual, pues a partir del día 15. Por tanto, esto que nosotros decimos que a partir del día 30 del mes, que es cuando se hace la factura, computemos 60 días, no es lo cierto, sino que sería a partir del día 15 de ese mes cuando se computarían los 60 días. Es decir, tendríamos 45 días a partir del último día del mes de la factura. Este sería el criterio correcto, ¿de acuerdo? Otra cosa es que a efectos de medición sea más sencillo medirlo por la fecha de emisión de la factura, pero a efectos de inspección de transporte perfectamente pueden sancionar si una factura mensual no se paga a los 45 días de final de mes de la emisión de esa factura. Vale, no, es lo que quería aclarar porque después viene la duda. Si las facturas normalmente son mensuales en el sector del transporte. Entonces, si yo hago mi factura cada mes, no puedo contar 60 días para el pago desde que he emitido la factura, sino que serían 45 días. Exactamente. Y es Desde ese mensual. último día, efectivamente. Si quiero 60 días, tendré que ir a hacer facturas quincenales, que es algo que no está muy extendido en el sector. Vale. Pues muy claro. No sé si os habéis animado ya a hacer alguna pregunta o alguien tiene alguna duda. Sí, a ver. Joan.
Sí, mira, buenas. Cuando quieras, diga. Sí, mira, es Joan de Fercan Transportes. Dos cosas rápidas. En el tema de observatorio de la morosidad, las diapositivas que habéis pasado, y ¿se ha tenido en cuenta o se analiza la tipología de cliente? He visto que desglosabais en grandes empresas, medianas empresas, las formas de pagar de los clientes, pero la tipología en sí, nosotros como transportistas sí que hemos mejorado, evidentemente, con las sanciones y la aplicación de la ley en acortar los pagos a una media de unos 35 o 40 días nosotros a los proveedores, pero sí que encontramos que hay tipologías de clientes, temas, por ejemplo, de construcción, muchas empresas y transportes de construcción, que los plazos, si teníais un poco las tipologías. Y otra cosa que va un poco enlazada en el tema este de la obligatoriedad, que no está en este tema, es las empresas extranjeras, si también se tienen en cuenta, porque yo entiendo que una empresa extranjera, cliente extranjero nuestro, no sería de aplicación esta normativa. O sea, me podría pagar a 120 días, entiendo yo. Lo mismo lo pongo en el caso de un proveedor italiano, lituano, si ante una inspección de transporte podía ser sancionado por yo no haberle pagado a 30 días o con el pacto 60 días. Merci. Mira, te contesto a las dos preguntas. Sí que damos como resultado la tipología de actividad que desarrollan los transportistas y aunque podríamos discriminar esos datos, el problema es que como, claro, la encuesta tiene un universo de 300 empresas, nuestro temor es que pueda ya dar datos que no sean suficientemente fiables y por tanto no nos atrevemos a disgregar esos datos, pero sí es cierto que has comentado un sector que es referencial, que es el de la construcción. Ahí los plazos de pago son, pueden llegar a ser, no afortunadamente en los transportistas, como comentaba al principio, pues tenemos afortunadamente el privilegio de este régimen sancionador y por tanto somos afortunados, pero sí es cierto que en la cadena de subcontratación que se produce habitualmente en el sector y nos lo comentan incluso organizaciones que agrupan a subcontratistas de obras, pues claro, ellos están ahí en medio de el cliente inicial, el contratista que paga a plazos, insisto, 150, 200 y hasta 300 días y que se ven obligados a pagar a los transportistas a 60 días como máximo, ¿no? Entonces ahí se produce pues una situación de desajuste de tesorería, sobre todo para esas entidades intermedias que están ahí y en algunos casos, pues claro, no les queda más remedio que también ellos alargar los plazos a sus transportistas. Quizá el sector más paradigmático en este sentido sería el de la construcción. Y en cuanto a la segunda pregunta, teóricamente, si una empresa extranjera, hemos visto los datos de clientes extranjeros, es un porcentaje muy, muy residual. El de empresas, clientes de los transportistas que no sean que no sean o catalanas o bien españolas, en teoría podría perfectamente presentarse una denuncia contra una empresa de estas que me contrata un servicio nacional dentro de España. ¿De acuerdo? El problema está en que cómo luego persigue la inspección de transportes a esta empresa. Si es una empresa que está radicada por ejemplo, en Bélgica, difícilmente se le va a poder luego ejecutar esa sanción. Otra cosa es que esa empresa extranjera tuviera camiones operando dentro de España. Entonces, en el caso sería más fácil el poder sancionarla y hacer efectivo esa denuncia. Pero claro, en este caso sería difícil, por tanto, aunque en teoría sería posible, en la práctica no tendría efectividad porque no es posible perseguir a esta empresa. O habría muchas dificultades para que la inspección pudiera perseguir a esta empresa en el extranjero. Gracias. Bien, gracias, Juanjo. Y ahora creo que Xavi Felani quería hacer alguna pregunta. Sí, hola, buenas tardes a tothom. Juanjo, es para ti también, por tu relación con el Ministerio y la inspección. ¿Te consta que hay alguna, se pueden eximir o excepcionar alguna causa los pagadores, los clientes, para no respetar los 60 días? Me refiero básicamente a los famosos, si no me das el certificado de corriente de pago con Hacienda, de la Seguridad Social, etcétera, etcétera, para poder decir que no te pago. Gracias. No, en principio no ha habido ningún criterio. La Administración establece una posible exención porque no se aporte certificados o para cualquier otra causa. Si ha habido ya alguna sentencia
que han conseguido, porque además, esto no lo he comentado, por cierto, lo iba a decir, luego se me ha pasado. Recordad que cada 6 meses el Ministerio de Transportes, porque así lo recoge la ley, tiene obligación de publicar el listado de empresas que han sido sancionadas en materia de morosidad, en la que aparecen empresas de todo tipo, incluso algunas empresas muy conocidas, pues, bueno, no voy a dar nombres aquí, pero desde grandes almacenes que todos sabemos, hasta empresas fabricantes de vehículos, empresas de alimentación, de bebidas, es decir, empresas muy conocidas, ¿de acuerdo? Y en algunos casos estas empresas han recurrido estas infracciones y me consta que en algún caso, pero muy residual, han conseguido ganar los recursos en vía contencioso administrativa. Una empresa láctea, también muy conocida, la tendréis en la cabeza todos, ganó esta sentencia porque lo que había hecho con su proveedor, transportista proveedor, es, ¿cómo se llama? No láctea, perdón, de productos de alimentación, de color rojo, para que nos entendamos todos. No, no Coca-Cola, sino de comer, Suiza, una empresa suiza, para que nos entendamos todos. Esta empresa consiguió ganar la sentencia porque lo que había hecho era una compensación de deudas con su proveedor. Entonces ahí sí el tribunal, el contencioso administrativo le admitió el recurso en el sentido de que en ese caso sí que había cumplido los plazos de pago porque la compensación de deudas, aunque no le había pagado efectivamente el transporte, pero la compensación de deudas la había hecho dentro del plazo de 60 días. Pero fuera de ese caso y otro también parecido, en principio no ha habido o no hay excepciones y por tanto la regla es igual para todos y la aplica así la Inspección de Transporte. Y unido a ello, Juanjo, aprovechando que estamos en el tema del concurso de acreedores, tampoco hay nada previsto, ninguna No, consideración. sí, claro, el concurso de acreedores lógicamente paraliza los plazos de pago. Ahí lógicamente no se le podría sancionar a la empresa, pero bueno, eso ya es una legislación sectorial, ahí se podría invocar perfectamente la legislación sectorial. Ahora quedan paralizados todos los pagos por una ley, por tanto, esta no va a verse afectada por un régimen sancionado. Claro. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más o alguna duda. ¿No? Bueno, pues después, si os parece, pasamos ya a la cluenda. La cluenda, en este caso tenemos a Daniel Fernández Ruiz Capillas, al que le pido disculpas porque me salté el Ruiz en el programa por lo largo del apellido. Daniel Fernández es subdirector general de Ordenación de Transporte y Desarrollo Sectorial de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Territori. Daniel, creo que estás por aquí cuando quieras. Sí, muchas gracias, Trinidad. Bueno, la intervención la haremos en castellano porque parece que se ha conectado bastante gente de fuera de Cataluña. No sé si, me parece que no me estáis viendo, ¿no? No sé, no está activada la cámara, ¿no? No tienes cámara. Pues espera un segundo, no sé qué pasa. A ver, esto debe ser, quizá. Ahora sí. Muy bien, pues bueno, lo que os decía, estoy encantado de estar un año más aquí con vosotros. Me ha parecido muy interesante, como siempre, la jornada, pero este tipo de jornadas y el observatorio que lleváis a cabo anualmente es algo más que interesante, ¿no? Estábamos viendo, bueno, no hace falta más que repasar un poco los datos, se puede apreciar como apuntaba Juanjo Gil ya en el inicio, en su exposición, como la diferencia que hay entre la morosidad por regla general en el conjunto del tejido empresarial y la que hay en el ámbito del transporte. En los datos generales se puede ver claramente que el 50% de las empresas PYME tienen algún tipo de retardo más allá de lo normativamente permitido en sus pagos, mientras que, como decía Juanjo y ha subrayado también Trinidad, en el caso del transporte llega solo al 17%, ¿no? Que no es que de ningún modo pueda ser admisible, pero la diferencia es muy apreciable, ¿no? La morosidad es algo más que un inconveniente, afecta al flujo de caja, limita la capacidad de inversión y de crecimiento y además impide en muchos casos que las empresas cumplan con sus obligaciones económicas, ¿no?
Es decir, es un elemento altamente distorsionante de la actividad económica de las empresas y más si son empresas que tienen poco margen como son las pequeñas empresas, ¿no? Lo comentaban los ponentes, lo subrayaba Trinidad, como os decía, la regulación ha demostrado ser un instrumento muy potente para reducir estos índices de retraso, de retraso en los pagos, de morosidad en definitiva. Y si seguimos la evolución año a año de los datos del observatorio de Astad-Condal, podemos comprobar que como se ha apuntado ya en las exposiciones, la inclusión de la morosidad en el régimen sancionador ha marcado un punto de inflexión y además marca incluye en el régimen de regulación en este aspecto sancionador, ¿no? A otros actores que con demasiada frecuencia quizá están al margen de ese aspecto regulatorio. Me estoy refiriendo, en este caso, a los cargadores contractuales. No siempre son los cargadores reales, pero bueno, en todo caso son los clientes de los transportistas que a menudo pues quedan un poco al margen y que desde nuestro punto de vista son un actor definitivo tanto en la configuración de las relaciones económicas como en las propias operaciones de transporte, ¿no? Pero con establecer un régimen de regulación no es suficiente. Hay que mantener una colaboración real y hay que mantenerla sostenida en el tiempo entre el sector y la administración sectorial, entre las empresas y la administración sectorial, para que esa lucha contra la morosidad realmente esté dando resultado como lo está haciendo en estos últimos años. Y un ejemplo de esta colaboración real, de esta colaboración mantenida en el tiempo, es tanto el observatorio de Astad-Condal como estas jornadas que estamos reproduciendo año a año. El observatorio de Astad-Condal en cuanto a la morosidad es algo más que un estudio interesante. Es un instrumento de referencia tanto para empresas como para nosotros mismos. Nos sirve como indicador de seguimiento de la evolución de la morosidad, de una eficacia probada y de una consulta constante. Es decir, realmente han conseguido, gracias a la seriedad del estudio, al rigor del estudio y a la calidad, ¿no?, de los datos presentados, pues realmente sirve como es un punto de referencia, ¿no? En este sentido, pues bueno, quería felicitar a Astad-Condal por la iniciativa y también, bueno, por la persistencia y firmeza que ha demostrado durante tantos años en defensa del sector de transporte de mercancías en Cataluña. Sin más, agradeceros que me hayáis invitado otro año y espero que continuéis con esa labor que, como os digo, es una labor muy apreciada, seguro que por las empresas y, desde luego, por nosotros, por parte de las administraciones. Muchas gracias. Moltes gràcies, Daniel. Y ahora dono la palabra a Evaristo Magaña Galera, que es el presidente de Astad, para que efectúe ya el cierre. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra participación, trabajo y colaboración para realizar el estudio de la morosidad en Cataluña. Yo, en principio, el estudio de la morosidad, ya llevamos 3 años haciéndolo, 22, 23 y 24, y afortunadamente se mantiene una línea incluso algo ascendente de año en año. Y por otra banda también la participación de los transportistas, ¿no? Es importante que los transportistas, sobre todo transportistas de pesado, que ya sabemos los problemas que tienen, la dedicación y la falta de tiempo, pues hayan dedicado a contestar y a participar en esta encuesta, ¿no? El transporte pesado es el motor general de transporte de mercadería en carretera, en Renfe y en barco, etcétera. Por lo tanto, es importante y es bueno que ese sistema se mantenga y las empresas sigan corrigiendo los pequeños defectos que actualmente tienen. Yo desde aquí les doy las gracias a las empresas catalanas por cumplir con su obligación, ¿no?
por cumplir con su obligación, que creo que es lo que procede. Por lo que decía Fernández ahora, ¿no? Es un tema importante en la economía para equilibrar pagos y cobros y costes, ¿no? Muchas veces a lo largo de nuestra historia hemos tenido mala fama porque no hemos podido pagar talleres, porque no hemos podido pagar ruedas, porque no hemos podido pagar cosas, simplemente porque no habíamos cobrado, ¿no? Lo que todavía también preguntaba Xavi, es que se necesita el certificado de corriente de pago. Claro, si no cobramos, difícilmente podemos tener un certificado de corriente de pago, ¿no? Por lo tanto, es importante, como digo, que el 70 y pico % de los transportistas de largo recorrido también tengan conocimiento de las diferentes normativas, decretos, etcétera, etcétera, que tenemos para que ellos puedan trabajar y reivindicar y pedir jurídicamente y políticamente sus cobros en tiempo y forma, ¿no? Ya llevamos años pues peleando porque tengamos esta serie de normativas y decretos, ¿no? El tema del buzón de denuncias, el tema de denuncias del Ministerio, donde posteriormente el Ministerio, como te decía Juanjo, hace público esas empresas deudoras que pienso que les hace bastante daño en un momento en que no hay excesivos camiones, en un momento que no hay excesivo exceso de choferes y que no lo tienen tan fácil para encontrar camiones. Es importante que los medios que tenemos publiquemos el incumplimiento de estas empresas en cuanto al sistema de pago, ¿no? Bueno, pues tenemos el buzón de denuncias, tenemos la acción directa, tenemos las juntas arbitrales y tenemos el régimen sancionador. Eso no ha sido fácil llegar a estas alturas teniendo esta serie de normativas, leyes y documentos que hagan que el transportista tenga fácil o lo tenga más fácil poder exigir y cobrar en tiempo y forma, ¿no? Bueno, por otra banda, lo ideal, también lo enumeraba Juanjo, ¿no? Es que la Unión Europea ponga en marcha el decreto de cobro a 30 días y también el tema del confirming. Si yo voy a un banco y me deja dinero, los intereses los pago yo. ¿No? Por lo tanto, si nosotros le facilitamos a una empresa que no nos pague y está utilizando nuestro dinero, está teniendo un rendimiento y es el que debe de pagarle el coste de ese confirme. Nosotros tenemos un par de empresas que tenemos un acuerdo marco grande y sí que hemos conseguido de que el confirme, sobre todo para los afiliados de Astas, porque seguramente también hay otras muchas empresillas que están trabajando en esas empresas y autónomos que no se lo aplican, a la triste realidad, pero a los asociados de Astas sí que se lo aplican y hemos conseguido que ese coste del confirme lo paguen las empresas, ¿no? Bueno, la lucha en alguna medida o la presión que tenemos que hacer últimamente, pues bueno, que salga el reglamento, que coincida con los intereses de los transportistas de Europa en general y que haya una normativa aplicable en cualquier país de la Unión Europea, ¿no? Segundo lugar, pues que el confirme, que es un préstamo del transportista a la empresa para la que trabaja, los costes también los pague la empresa, ¿no? Y en tercer lugar, las cooperativas, que es la única fórmula que hay para que los autónomos puedan introducirse como empresas o como bloque que pueda competir comercialmente con las grandes empresas, pues también tenemos que defenderlas para que eso sea una posibilidad. Y poco más, darle las gracias a Juanjo y Alberto, a la Fundación Quijote por participar un año más en este proyecto que, como todos señalamos, es importante y que nos puede ayudar a que nuestra relación económica se vaya beneficiando también a la altura de los costes que tenemos. Los créditos que tenemos nosotros máximos, ya sabéis, son 30 días, en gasoil, letras, etcétera, etcétera, y por lo tanto es lo máximo que se puede hacer. Por otra banda, darle las gracias al señor Daniel Fernández por lo que representa
en este gobierno de la Generalitat, no solo en la participación de esta tarde, sino que cotidianamente es la persona que las asociaciones tenemos en la Generalitat, contactamos y tenemos esa relación directa con él para ver los problemas y las soluciones que podemos dar. Por lo tanto, gracias, Daniel. Ha sido el que ha tenido bastante culpa de que esta jornada se dé, porque hemos conseguido las subvenciones y es una cosa por existir, importante, por las dos cosas, porque el día a día tiene constancia en relación con las asociaciones y porque ha conseguido pues que por una vez en Cataluña las asociaciones también tengamos subvenciones para realizar cosas que vayan en beneficio del conjunto del transporte, ¿no? Y nada más, una vez más, daros las gracias por vuestra participación, también al equipo de Astas y a todos los transportistas que han colaborado en esa encuesta, que no es fácil conseguirla, pero bueno, ahí está y nuestra obligación es seguir luchando, pedir colaboración de los transportistas y de la administración para que estas cosas puedan ser reales. Más cosas que hay pendientes que se saben de este Observatorio de la Morosidad. Muchas gracias y por mi parte, nada más que decir. Bien, pues damos por concluida la jornada. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Un saludo, hasta luego. Gracias, adiós. Adiós. Gracias.